Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Así como vamos. Qué privilegio y qué responsabilidad estar hoy frente al pueblo de Dios trayendo este mensaje. El tema de hoy se ha titulado ¿Cómo reaccionas ante el dolor? ¿Cómo reaccionas ante una herida? Hay dos tipos de heridas o dos tipos de dolores, dolor físico y dolor emocional. Todas las personas reaccionamos de manera diferente ante un tipo de dolor, dependiendo de la causa que originó ese dolor o esa herida. Las heridas físicas nos dejan en muchas oportunidades marcas, moretones, raspaduras, cicatrices, que con el pasar del tiempo se van borrando, se van sanando, se van limpiando. Otras veces aún queda un leve dolor a pesar de que ya no quedan marcas o secuelas. Las heridas emocionales muchas veces pueden durar más tiempo que una herida física. Incluso cuando ya no quedan marcas ni nada, queda la herida, el dolor se va repitiendo. Pero ¿saben cuál es la causa o la razón por la cual una herida emocional puede herirnos y lastimarnos durante más tiempo que una herida física? Es por los pensamientos que nosotros tenemos de esa herida. Un poco de lo que hablaba el hermano hoy en la mañana está relacionado. Te causaron una herida, te ofendieron, te insultaron, te humillaron, te hirieron, te ignoraron, te menospreciaron. Ocurrió una vez, pero nuestros pensamientos nos van llevando a crearnos una película, una escena con emociones profundas que nos desgastan, nos hieren y nos sigue hiriendo y nos sigue lastimando. Hermanos, acompáñenme en una oración para pedir a Dios que nos ayude a diferenciar. Vamos a hablar de las heridas emocionales y que nos ayude a sanar esas heridas. Padre amado, Dios eterno, Dios de la gloria, acudimos a ti esta mañana a pedirte de tu dirección, a que nos des, por favor, dirección, facilidad de palabra, que abras nuestros corazones para que tu enseñanza llegue y que nos ayudes, Padre, a entender que una herida emocional no puede herirnos más allá de lo que nos está hiriendo, Padre. Ayúdanos a superar, Padre, esa herida. Enséñanos con tu palabra, enséñanos con tus escrituras, que no puede una herida emocional seguir lastimándonos por más tiempo, Padre. Ayúdanos a sanar. Dame facilidad de palabra, Señor, a usar ejemplos para llegar a mis hermanos, a mis hermanas, pero que sea tu palabra la que permanezca y les dé la sanidad espiritual. Todo te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se escucha bien, hermanos? ¿Me escuchan bien? Pregunto, no tienen que responder, pero ¿te han herido, te han lastimado, te han ofendido, hermano? ¿Te han menospreciado, te han humillado alguna vez? Todos en algún momento hemos sido ofendidos por otra persona. Y lo peor, lo triste, es que las personas que tenemos más cercanas a nosotros son quienes tienen más probabilidad de herirnos o lastimarnos, porque son con quienes convivimos día a día, son a quienes les tenemos mayor expectativas porque le hemos dedicado más tiempo, hemos amado más cercanamente y son los que tienen más probabilidad de lastimarnos. No intencionalmente, tal vez sin querer, pero nuestras expectativas estaban tan altas que cuando no llenan nuestras expectativas, viene una herida, viene una ofensa. Nos sentimos menospreciados, nos sentimos olvidados y eso pudiera estar causando una herida en nuestro corazón. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de seres cercanos que causaron heridas a sus familiares. En Génesis capítulo 37, versículo 20, podemos saber en la historia de José, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Imagínense, un muchacho de 17 años, con sueños, con visión, con un mundo por delante, y sus propios hermanos en Génesis 37, 20, hicieron un plan para venderlo.
Dice la palabra de Dios en Génesis 37:20, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Más adelante en el versículo 26, Judá, uno de sus hermanos, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? En el 27 dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Al final, pues igual, lo vendieron como esclavos, como esclavo. Dice la Escritura que ya luego fue a la cárcel, pasó dificultades. Luego, porque era el plan de Dios, obviamente, cuando ya tenía 30 años, logró, se le calcula, no dice la Escritura, pero se calcula que tenía 30 años de edad cuando estuvo a cargo de, apoyando al rey, ¿no? Faraón. Entonces, pero fueron unos cuantos años de sufrimiento, de heridas. Luego a su propio padre, los hijos de Jacob, los hermanos de José, hirieron a su propio padre al hacerle creer que había muerto. Imagínense por cuántos años Jacob estuvo engañado creyendo que su hijo había muerto. En Génesis 37, versículo 31, podemos verlo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Los propios hijos le causaron heridas a su padre, haciéndole creer que su hijo había muerto. Podemos ver otros ejemplos. La propia esposa de Job, lo hablábamos temprano, para que ustedes vean cómo Dios trabaja, ¿no? El tema de hoy en la mañana yo sentía que estaba muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, pues es el Espíritu Santo el que está utilizando a los hermanos para que el tema que se hable, la escritura que leyó el hermano Lupe, está muy relacionada con el tema. O sea, todo está cuadrando para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana, esta tarde de hoy. La propia esposa de Job hirió a su esposo, imagínate, un hombre que había perdido todo, hijos, terrenos, propiedades, estaba enfermo. Y viene la esposa en el capítulo 2, versículo 9 de Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense esas palabras, cómo podrían llegar como un dardo envenenado directo al corazón de una persona que lo ha perdido todo, y su esposa, tan cercana, le dice duras palabras como esas. El propio Jesús anunció, también puede haber heridas por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Familiares que no creen en el mensaje se ponen en contienda con los que sí creen el mensaje. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Hermanos, la razón por la que quise que leyéramos estas tres escrituras es para que veamos que los seres cercanos son quienes tienen posibilidad de herirnos, lastimarnos, dañarnos o intentar hacerlo, porque obviamente la herida viene. Ahora, ahí vendría el segundo tema, el segundo punto del tema. El primero es, ¿te han lastimado o golpeado? Sí, seguramente a cualquiera de nosotros nos han lastimado, nos han herido, nos han ofendido, nos han ignorado. Pero ahora va a depender de nosotros qué vamos a hacer con esa herida que intentan hacernos. ¿Van a seguir intentando hacerlo? Sí. No estamos libres, no estamos exonerados de que esto vuelva a ocurrir.
Como decía el hermano, el que tiene el hábito de ofender, te va a ofender. Vas a seguir intentando ofenderte. El punto es, si vas a dejar que esa ofenda te hiera, te lastime y te lleve al sufrimiento. O simplemente puedes cambiar y darle otro enfoque. Entonces, sí, nos van a seguir lastimando. Ahora, el punto número 2 es, dejas que ese dolor o herida se convierta en sufrimiento. Vamos a dejar que el que intenta ofendernos y lanzarnos dardos llegue a destruirnos 1, 2, 3 veces, 4, 5 veces, las veces que quiera. No, yo creo que Dios nos ha dado un espíritu de verdad, de amor y de verdad, para que nosotros tengamos la capacidad de no permitir que una herida pueda causarnos más daño del que realmente puede causar. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que tener esa astucia, ese entendimiento, la capacidad de decir, no, esta herida no me va a seguir causando más daño. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí y yo tengo la capacidad de pedirle a Dios que me sane esta herida. Así como una herida física, ya quedó la cicatriz, ok, pero ya no te duele. ¿Por qué una herida emocional tiene que seguirnos perturbando, deteriorando, destruyendo, atacando? No, hermanos. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por favor. Abramos nuestras Biblias. Acá la tengo de todas maneras, pero pueden buscarla en sus... Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que nuestros pensamientos están mal enfocados cuando tenemos una herida. Nosotros le vamos dando un nivel emocional muy grande y podemos convertir algo pequeño en algo muy grande. Lo decía ya el hermano hoy en el estudio de la mañana. Si dejamos que nuestra mente le agregue emociones y sentimientos a algo que pasó, puede seguirnos causando mucho daño. Cuentan que hay un gran humorista que una vez en un auditorio de más de 1000 personas, un humorista de los mejores humoristas que habían en la ciudad, con una elocuencia, con una gracia para contar los chistes, contó un chiste una vez y se agacha y pone voces y todo el mundo atento, y cuando termina el chiste, el auditorio en lleno estalló en carcajadas, en risas, pero eran unas risas incontrolables. Era el chiste del año. La gente se reía, le dolía la barriga, le dolían los cachetes de tanto reírse. Él hacía señas como que quería continuar, pero bueno, la gente no aguantaba y hasta se le salían las lágrimas de lo gracioso del chiste. Les hacía señas, tardó más de 1 minuto que la gente lograra, con la respiración acelerada, volver a controlar. Y cuando por fin se calmaron, volvió a contar exactamente el mismo chiste. La gente venía con la inercia, con la risa, la gracia del chiste, y pues se rieron, algunos se rieron, pero no se rió todo el auditorio en pleno con la misma intensidad de carcajadas que se acaban de reír. Tardaron 10, 15 segundos, les hizo seña y volvió a contar el mismo chiste. La gente empezaba a verse así unos a otros como... terminó y lo contó por 4ª vez, y la gente decía, ¿qué onda? Perdió o sea, ¿qué? No tiene más chistes, ¿qué pasó? Lo contó por 5ª vez y ya la gente empezó a gritarle, ¿no tienes otro chiste? Lo contó por 6ª vez y dijo, no voy a contar más chistes, voy a contar solo este chiste. La gente empezó a pararse. No llevaba ni el 9º chiste, ya no quedaba nadie en el auditorio. Si no podemos reírnos 3, 4 veces, 5 veces de un mismo chiste, ¿por qué si tenemos que sufrir
llorar, herirnos y lastimarnos por una misma herida durante muchos años, hermanos. Yo creo que nuestros pensamientos nos agotan, nos ahogan, nos desvían el enfoque. Yo creo que nadie tiene la capacidad de herirte más allá de lo que uno mismo puede permitir. Nosotros podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses 3, verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No sé si han escuchado gente cuando está hablando: oye, ¿viste cómo me habló fulanito o fulanita? Qué feo me habló, ¿verdad? Sí, dice la otra persona. Pero ¿viste cómo puso los ojos? Y le vas agregando, y me movía la cabeza como que quería. Y la otra persona, sí, es verdad. Se le pusieron las venas, que era, o sea, le vas agregando cosas que te van llenando y te hacen revivir el momento. ¿Quién sabe desde cuándo lo tenía planeado? Porque es que me lo dijo tan fácil que, o sea, le vas agregando que la otra persona se estudió lo que te iba a decir y resulta que fue un momento, una situación. Si analizáramos y viéramos que una persona que intenta ofenderte es una persona que tiene un corazón enfermo, en vez de verlo con resentimiento, con dolor o con odio, con sed de venganza o algo, lo veríamos con misericordia, con ojos de compasión, y yo creo que cambiaría el enfoque. Decir, wow, qué enfermo debe estar una persona para decirme esas cosas tan fuertes que me dijo. ¿Cuánta necesidad de Dios puede haber para que diga las cosas que hizo, o para que deje de hacer lo que hizo, para que me ignorara? ¿Viste cómo me ignoró? Es que ni volteó a verme, lo buscaba con la mirada y no. Uno mismo se va agregando situaciones que fueron peores de lo que ocurrió, cuando Dios tiene la respuesta, hermanos. Dios tiene el consejo de Dios en sus Sagradas Escrituras. Vamos al siguiente versículo. La carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 2. Si nosotros tenemos la capacidad de entender lo que Dios nos dice, de analizarlo, de estudiarlo, de llevárnoslos a nuestra casa, de meditar en ello, yo creo que va a haber un antes y un después. Nadie tiene la capacidad de herirte más allá de lo que le hemos permitido, hermanos. Romanos 12, verso 2. ¿Están allí? Igual lo coloqué en la escrita. Lo coloqué en dos versiones, la versión Reina Valera, la versión Dios habla hoy. Dice: no os conforméis a este siglo. La versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Dice versión Reina Valera: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, ¿te han herido? ¿Te han lastimado? Transfórmate mediante la renovación del entendimiento. Si sigues pensando o si sigues entendiendo lo que ocurrió de la manera como lo has venido entendiendo, no va a haber transformación. Va a seguir la herida allí por mucho más tiempo. Transfórmate, renovaos o transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. En la versión Dios habla hoy dice: al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¡Wow, hermanos! Si la manera como pensamos es la que determina la manera como nos sentimos. Les voy a poner un ejemplo. Si yo acá me pongo a pensar, yo no sé lo que cada uno de ustedes está pensando, ni está sintiendo, ni si están aburridos, si se están durmiendo, no. Pero si yo me pongo aquí a pensar, wow, estos hermanos
se están durmiendo. El mensaje no está llegando, pero para nada. Se me va a dormir la hermana. No, mira, están cansados. Yo me voy a sentir mal y voy a apresurar mi predicación y voy a terminar. ¿Por qué? Porque no los quiero seguir aburriendo, no los quiero seguir durmiendo acá. Aunque no tenga evidencia, pero si eso es lo que pienso, así es lo que voy a sentir y en consecuencia así voy a actuar. Pero si por el contrario, sin evidencia, sin saber, digo, los hermanos están atentos, el mensaje de Dios está llegando. Dios necesita dar esta enseñanza el día de hoy. Mire, me voy a sentir motivado, me voy a sentir inspirado para continuar hablando de la palabra de Dios y voy a hacerlo con mayor energía, con mayor ganas y a lo mejor el resultado es mejor en cada uno de ustedes. Entonces, si mi manera de pensar es la que determina mi manera de sentir, mi manera de actuar, pues entonces igual debe ocurrir con una ofensa, con una herida, con un intento de herida. Yo a veces, eso de intento de herida me quedó, porque no te hiere quien quiere, sino quien puede, dice el dicho, ¿no? De quererte herir cualquiera. Si ahí pasa ahorita el que vende pozol, yo no lo conozco, me dice, eres un imbécil, perdónenme la palabra. Yo no lo conozco, sé quién es, sé que no soy un imbécil, no hace nada, ¿verdad? Pero si me lo dice un familiar cercano a quien le tengo estima, de quien tengo la expectativa de que sea armonía en nuestro trato, en nuestra relación, pudiera que me hiere. Pero punto número 2, como empezamos con el tema, era, ¿voy a permitir que esa herida o esa ofensa se convierta en sufrimiento? No, yo voy a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. No voy a permitir que esa ofensa me lastime más allá de lo que representa. No soy un imbécil, no necesita nadie comprobármelo, está en mí. Me ignoró, bueno, tendrá sus razones o no son justificadas, pero tiene una carencia en su corazón de la cual debo ver de una manera diferente y obrar con misericordia, con compasión, a esperar que cambie. Pero no puedo dejar que su rechazo, el hecho de haberme ignorado, de haberme abandonado, haberme menospreciado, me siga afectando. Debo orar para que esa persona cambie en su corazón, para que en consecuencia luego cambie en su manera de vivir. Una vez escuché una frase que dice, siembra una idea y cosecharás un pensamiento. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un estilo de vida. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque todo comienza con la idea. Si la idea es, ese hermano no me ama, mi esposa no me ama, en el trabajo no me quieren, esa idea negativa se va a convertir en un pensamiento negativo, que luego se va a convertir en una acción negativa. La batería se está botando, dice. Luego esa acción se va a convertir en un hábito negativo y finalmente termina un estilo de vida negativo. Si esa idea de que no me quiere me lleva a pensar, claro, con razón, por eso es que se comportó de tal o cual manera, ya dejó de ser una idea para ser un pensamiento. Después el pensamiento dice, voy a ver en qué otras cosas se ha comportado así y demuestra que no me quiere. Ya es una acción. Ahora me dedico a cazar, a buscar esos errores o esa falta de amor para yo descubrir y potenciar mi idea de que no me quiere. Ya esa acción, hacerla tan rutinaria, se convirtió en un hábito. Tienes el hábito de estar viendo si te quieren o no te quieren y ya luego al final es un estilo de vida cargado de sufrimiento, de dolor. Vas cargando un peso innecesario que todo nació con la idea, no me quiere. Entonces, cuidado, hermanos, con la idea que sembramos, porque luego cosecharemos un estilo de vida
que pudiera ser pernicioso para nosotros. La realidad no la podemos cambiar, eso sí es cierto. Ya lo que pasó, ya pasó. Pero lo que sí podemos cambiar es la manera como percibimos esa realidad, la manera como la interpretamos, la manera como la contamos incluso, cómo le contamos a otro la herida pues, que te causaron, también va a cambiar dependiendo de cómo la analizamos. La historia es la historia, hermanos. Vamos nosotros a transformar mediante la renovación del entendimiento, a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y dejar esa herida en herida simplemente, que no se convierta en sufrimiento. Amén, hermanos. Amén. Punto 3. ¿Te hirieron? Sí, te hirieron. No dejaste que llegue a sufrimiento, pero ahora hay que cicatrizar la herida, hermanos. Hay que sanar por completo la herida. Escuché una vez una historia. ¿Ustedes saben cuáles son las joyas más preciosas que hay hoy en día en el planeta? Las joyas más admiradas, apreciadas, son las perlas. ¿Han escuchado la historia de las perlas? Las perlas nacen en una ostra. Una ostra es un molusco que vive en el mar. La manera como se forma una perla es que un objeto extraño entra en la cavidad de ese molusco y lo hiere, lo lastima, y el molusco reacciona ante esa herida. Reacciona segregando, valga la expresión, una secreción que pudiera ser una baba, una lágrima, un moco. Es una secreción, pues, para cubrir ese poco de polvo marino que entró dentro de su cavidad, para cubrirlo con una proteína que se llama nácar. Así es conocida esa proteína que produce el molusco, y envuelve a ese pedazo de polvo que entró en su interior. La sigue envolviendo, es como una infección que entró dentro del molusco, y la sigue envolviendo, y con el pasar del tiempo se convierte en una perla, una joya valiosísima ante los ojos del hombre, pues, de la humanidad. Están dispuestos a pagar altas sumas de dinero por tener aretes o por tener collares de esas perlas. ¡Wow! Pero ¿cómo un molusco puede de una herida convertir en una perla, en una joya preciosa, algo? ¿Verdad? Lloró, tal vez sí, moqueó, se babió, sudó. Esa es la secreción con la que envolvió esa herida para transformarla. Pues si nos toca llorar, moquear, babear, pedirle a nuestro Padre en oración, sudar por los intentos de ofensa, intentos de heridas que pretenden hacernos, pues hagámoslo, pero convirtamos esa herida en una perla espiritual, hermanos. Jesús lo hizo. Ahí está una imagen de una perla para los que no la... yo no me lo sabía, lo aprendí hace poco. Jesús, el gran maestro, convirtió sus heridas en perlas. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. En el capítulo 23, verso 33. Ejemplos que nos dejan las Escrituras para ver que sí se puede, sí podemos nosotros convertir nuestras heridas y sanarlas. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 33, dice, 23:33 dice: cuando llegaron el lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús produjo una perla espiritual. Y dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de la herida, imagínense, Jesús en la cruz, con heridas en sus manos, sus muñecas, en el costado,
ofendido, insultado, le dieron latigazos y aún así, ante la herida, produjo una perla y dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hermanos, si nos ofenden, si nos hieren, si nos lastiman, perdonemos. La razón por la que sigue hiriendo es porque aún no hemos perdonado. Tenemos Para perdonar no necesitamos que vengan a pedirnos perdón, ¿verdad? Para perdonar es una decisión, perdonar es una acción. No necesitas que te vengan a pedir perdón. Si esa herida te está lastimando aún, tienes que sacarla, tienes que perdonar para que desaparezca. Y fue lo que hizo Jesús. Luego en el versículo 35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo, ¿verdad? Entonces los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgando le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y Jesús produjo otra perla: el silencio. ¿Cuántos de nosotros en medio de la herida lo que queremos es responder, o hemos respondido, ofendiendo, agregando mayor leña al fuego, como dicen, ¿no? Airando más al ofendedor? Y Jesús nos da otra enseñanza: el silencio. No dijo nada. Luego, en Lucas 23, versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra perla, hermanos. La misericordia, la compasión. En medio de, sabiendo que es culpable, ¿no? Pero por el hecho de reconocerlo, produjo otra perla. Tuvo compasión y misericordia hacia él. Hay muchas más escrituras donde Jesús demostró que pasó por alto las ofensas, las heridas, los insultos. Cuando Jesús en el desierto, el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Jesús dejó una perla para todos nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros debemos alimentarnos a diario con esa palabra de Dios. Juan, en el Evangelio de Juan, todos sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? La segunda vez que Jesús ve a Pedro, preparó un gran banquete para ellos. Jesús no le guardó rencor, no le guardó resentimiento. Tú, el que le di las llaves del cielo y que todo lo que atara en la tierra iba a quedar atado en la... me negaste 3 veces, no. Le dijo: lancen la red de aquel lado, y pescaron una gran pesca ese día que casi ni cabían en las redes. Y cuando salen del mar, Jesús tenía ya las brasas listas para prepararles el desayuno. Así es el mensaje, el consejo de nuestro Padre y de Jesús para nuestras vidas. Hermanos, pues así concluye el tema de hoy. ¿Nos van a herir? Sí, nos van a herir. Van a seguir ofendiéndonos, faltándonos, fallándonos, decepcionándonos. Sí, es muy probable que eso siga ocurriendo. Pero no permitamos que eso llegue a convertirse en sufrimiento por más tiempo del que debe durar. Y tercero, sanemos, cicatricemos la herida. Convirtamos la herida en una perla espiritual. Que cuando veamos de cara a cara a Jesús nuevamente podamos decir que aquí está, tenemos un gran tesoro en nuestro corazón. Amados hermanos, hermanas, que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones. Amén. Si alguno quiere pedir a Dios que restaure su corazón, que le ayude a sanar su herida, que le ayude a cicatrizar la herida,
a no permitir que le siga causando sufrimiento, es el momento de hacerlo, de poner en las manos de Dios esa petición, que sea Él el gran sanador, el gran médico por excelencia, que cubra con su mano nuestras dolencias y sanarnos por completo. Si alguno, hermano, por favor, puede hacerlo.